Muy buenos días, queridos amigos. A nombre de la dirección del hospital y de su cuerpo de gobierno, de la coordinación de enfermería, de la coordinación de enseñanza e investigación y de la jefatura de enseñanza e investigación de enfermería, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión académica semanal correspondiente al jueves 6 de febrero del año 2025. Bien, a continuación tendré el gusto de presentar a nuestro profesor de esta mañana. El profesor de esta mañana es el maestro Luis Ángel Benítez Chavira. El maestro Luis Ángel es licenciado en enfermería y obstetricia con maestría en enfermería con orientación en administración del cuidado por la ENEO UNAM. Cuenta con 6 diplomados: enfermería basada en evidencia, investigación clínica y epidemiológica, heridas, estomas y quemaduras, educación en enfermería y salud pública, y además es doctorante en el doctorado en ciencias en sistemas de salud en el Instituto Nacional de Salud Pública, y ha realizado más de 20 cursos con un número aproximado de 600 horas educativas de inversión en esta adquisición de conocimientos de alto nivel de competencia. Él fue enfermero general en servicios de terapia intensiva, rehabilitación, neurociencias, entre otros, y es gestor y coordinador de programas en materia de salud en servicios tanto públicos como privados. Actualmente se desempeña como profesor de carrera de tiempo completo en la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, impartiendo las asignaturas de gestión del cuidado y gerencia de los servicios de salud y enfermería en pregrado y en posgrado, así como análisis de datos cuantitativos en maestría, y es tutor del programa de maestría y doctorado de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. También el maestro Luis Ángel Benítez Chavira participa en la línea de generación de conocimiento, gestión del cuidado y sistemas de salud, y es presidente de la Academia de Gestión del Cuidado. Ha participado en diferentes proyectos de investigación relacionados con gestión y calidad de los servicios de enfermería, y es autor y coautor de artículos originales y de revisión en revistas nacionales e internacionales, y también es revisor de la revista Enfermería Universitaria de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, y en el 2024 recibió el reconocimiento al mérito académico por esta misma Facultad de Enfermería y Obstetricia de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. El profesor nos va a presentar esta sesión general académica y es un invitado especial de la coordinación de enfermería de nuestro hospital. Gracias, maestro, si es tan amable de acompañarnos aquí arriba. Recibámoslo, por favor, con un fuerte aplauso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenos días a todos y todas. Para mí es un gusto, y claro que para la maestra Zárate, actualmente directora de la Facultad de Enfermería, estar aquí exponiendo no solamente algunos resultados que hemos obtenido de un proyecto de investigación, sino más bien exponerles y reflexionar juntos qué estamos haciendo sobre el cuidado de enfermería dentro de nuestra práctica habitual. Entonces, primero que nada, también agradezco la invitación a la coordinación, a la maestra Berenice, por dar esta pequeña ponencia. Claro está que también agradezco su presencia y el interés genuino que tienen por este tema tan importante, tan relevante, que si bien no es un tema nuevo, pero que sí está impactando en la calidad de la atención y por ende en los resultados en salud. Entonces, el tema es cuidado periodo de enfermería. Espero que en algún momento lo hayan escuchado, y si no, pues este es el momento de hacer un poco de reflexión sobre el tema. Y claro está, aquí coloco a la maestra Zárate Grajales, que es la actualmente directora y que fue la responsable del proyecto en el 2019. He de aclarar que este proyecto se llevó antes de la pandemia. Sería interesante hacer un análisis de este fenómeno de estudio después, en estos años
consecuentes a la pandemia, y pues yo asumí el rol de corresponsable del proyecto. ¿Cómo iremos abordando cuál es nuestra agenda? ¿Qué revisaremos? Más allá de darles, como les comentaba, un contenido temático, conceptual, metodológico de lo que implica el cuidado periodo de enfermería, sí me gustaría invitarlos sobre todo a reflexionar qué estamos omitiendo dentro de nuestra práctica, y sobre todo qué omitimos y qué estamos considerando que no es importante para el cuidado del paciente. Entonces, primero les voy a dar como un pequeño bosquejo de dónde salió el cuidado periodo de enfermería. Vamos a ver algunos conceptos, cómo ha evolucionado este concepto y cuál es el modelo específico que es considerado hoy es el que más vale para poder medir el fenómeno de estudio dentro de los servicios de salud, en específico del departamento de enfermería. ¿Cuáles son los instrumentos? Que si bien tenemos varios instrumentos de medición, todos son autoinformados, pero es importante que revisen qué es lo que mide, pero más allá de qué es lo que mide, reflexionemos y nos hagamos una autoevaluación de qué es lo que estamos omitiendo hoy en día. Y les voy a presentar como 4 o 5 láminas de los resultados del proyecto que no reflejan en sí lo que está sucediendo en México, pero sí por lo menos en 13 instituciones de alta especialidad, que fue el proyecto de investigación que desarrollamos ahí en la facultad. Estas instituciones de alta especialidad, pues ustedes las conocen, participó en el Instituto Nacional de Cardiología, de Rehabilitación, el INER, el INP, de Pediatría, entre otras instituciones, que si bien como decía, no refleja del todo lo que sucede, sería interesante revisarlo también en su área, ¿no? Y vamos a revisar un poco de toma de decisiones para la práctica, basados en evidencia, claro. Vamos a dar algunas recomendaciones que, si bien son recomendaciones de otros países con otro contexto, con otro tipo de sistema de salud, con otro tipo de recursos, sería interesante empezar a mirar cuáles son las estrategias para redimir este fenómeno, ¿no? Y al último vamos a revisar un poquito de nuevas visiones de la omisión y su abordaje metodológico. Si ya bien tenemos más de 20 años con este fenómeno, pues ha ido evolucionando el conocimiento en el entendido de ampliar su complejidad dentro del sistema de salud. Y al último vamos a referir qué hace falta para que ustedes echen de mano en sus organizaciones, en sus servicios, y me gustaría que al final hiciéramos algunas preguntas de reflexión sobre el tema, ¿no? Como les comentaba, parte de los antecedentes muy interesantes, yo creo que todos ya sabemos que en el 2000, cerca de 1990 y en el 2000, empezaron a haber muchos estudios que nos empezaron a situar cuál era el estado actual del sistema de salud, ¿no? Y había muchas debilidades, sí, persistentes, sí, que tenemos más de 100 años tratando de tener que todos los pacientes o la población tenga acceso a los servicios de salud, pero hemos dejado de lado que el acceso tiene que ir acompañado con la calidad para que eso se vuelva con una cobertura efectiva, ¿no? Entonces, 2 documentos muy interesantes cerca de 2000-2001, uno de ellos muy importante que realizó Estados Unidos, que se llama Atravesando el abismo de la calidad, mencionaba que tenía una gran preocupación de que la atención sanitaria que se estaba brindando no es la que debería de verse, o no es la que debería de ser. Y eso nos puso en disyuntiva a todos los países, no nada más a países de ingresos altos como Estados Unidos, sino a otros países, y ahorita lo vamos a ver. Eso fue el primer momento para empezar a decir qué estamos haciendo en términos de calidad, ¿no? Porque si bien nos estábamos orillando a que todos tuviéramos acceso a los servicios de salud, estábamos dejando un poco de lado la calidad de los servicios. Otro reporte que se realizó específicamente en Inglaterra, que es un reporte de investigación de salud pública, reflejó, imagínense, un país con un sistema de salud universal, diríamos yo, en términos de que todos tienen acceso, definía y decía que existían bajos niveles de calidad. Y esto posiblemente, ¿por qué? Porque las normas eran deficientes, inexistentes, o que no estaban actualizadas, ¿no? Entonces, no sé si recordarán que por esos años de los 2000, pues también echamos de la mano de las normas oficiales,
actualizamos, entre otras cosas. O sea, esto fue un boom a nivel internacional, ¿no? Y no nada más estos informes nos reflejaron lo débil que es el sistema de salud en términos de calidad, sino nos dijeron que también en los países de ingresos medios y bajos, como es México, pues estábamos ofreciendo resultados subóptimos o no deseados o no esperados en la población, y esto tenía mucho que ver con cómo estábamos ofreciendo el cuidado de los servicios en salud, ¿no? Entonces, ¿esto qué pasó? ¿Qué reconocimos con esto? 5 cosas. Reconocimos en esos momentos que sí, la práctica de enfermería tiene un impacto directo, aunque sabemos que influyen muchos factores en la salud de la población o en la salud del paciente. Pero tendríamos que tener en cuenta que existen muchos factores que afectan el trabajo de enfermería, ¿no? Ya sea recursos humanos, desde la dotación del personal, la insuficiencia del personal, la insuficiencia de los recursos materiales o cualquier recurso importante, que eso hace que sea imposible cubrir o cumplir con todos los cuidados de enfermería, ¿no? Tenemos muchos factores que sí afectan que nosotros estemos cumpliendo con los cuidados de enfermería. ¿Y qué pasa con eso? Pues la enfermera tiende a priorizar qué cuidado es más importante. En ese momento, ¿no? En ese momento empezamos a priorizar, a ver, yo tengo que brindar este cuidado a este paciente porque a lo mejor puede estar afectando en un corto tiempo la vida del paciente, ¿no? Esa priorización, ¿a qué nos ha llevado? A omitir cuidados esenciales de enfermería, propiamente esenciales de enfermería, ¿no? ¿Por qué? Porque tendemos a realizar el cuidado que nos evalúan por lo regular, y esos son, por ejemplo, cuando hacemos algo incorrecto, es lo que más nos evalúan, pero lo que no hacemos es lo que no se evalúa, y por eso, a lo mejor, una de las hipótesis es, por eso estamos omitiendo el cuidado esencial de enfermería, porque nadie nos lo está evaluando, ¿no? Porque es inherente a nuestra disciplina, entre otras cosas, y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Esos antecedentes marcaron un importante deseo de enfermeras en específico en entender no solamente los errores de comisión, que ustedes ya los conocen y los define la OMS, sino también los errores de omisión, ¿no? Entonces empezaron a surgir múltiples conceptos interesantes que todos apuntaban hacia algo en específico que ahorita vamos a ir revisando. Por ejemplo, en el 2001, el primer hito importante de Linda E., que es una investigadora enfermera muy famosa, definió el término de cuidado perdido como nursing care left undone, que quiere decir que es el cuidado de enfermería que es necesario y que está prescrito como disciplina, pero por alguna razón no se lleva a cabo, ¿no? Ya sea cualquier factor, ¿no? No estábamos todavía definiendo cuáles eran los factores que estaban afectando la omisión del cuidado. En el 2004 sale un nuevo concepto, un finished care, por Shochalski, que nos definía que eran las tareas de enfermería que se dejaron de realizar porque no tenían tiempo de realizarlas, y eso no pasa mucho dentro de la práctica profesional, ¿no? Múltiples cuidados, pacientes con muchas comorbilidades, mucha documentación que hace que la enfermera retrase algunos cuidados porque no tiene tiempo. Eso es un hecho, ¿no? O sea, eso estamos muy conscientes. En el 2006 salió el término Missed Nursing Care, que es el que es más utilizado y el que van a ubicar en algunos documentos que ustedes si exploran en la red, es el más utilizado, que es, le atinó un poquito más en el sentido que es cualquier aspecto de la atención requerida del paciente. Ya no es lo que el proveedor de servicios, en este caso enfermería, quiera dar, sino es lo que también el paciente pide que se le dé, ¿no? Entonces aquí ya se traduce el concepto no solamente hacia al proveedor, sino a la demanda del propio paciente sobre los cuidados de enfermería. Entonces cualquier aspecto de la atención requerida del paciente que se omite, ya sea en parte, o parcialmente o totalmente. Puede haber esas dos opciones, lo omito parcialmente o totalmente, pero no nada más es omitirlo, sino que lo vas retrasando en el tiempo, que puede estar contribuyendo a la omisión completa de un cuidado y por ende a la salud subóptima del paciente, ¿no? Y otro concepto que es un poquito más actual, pero que casi no se utiliza, es el de Schubert, que es implicit retention of the nursing care, que es la retención o el incumplimiento, pero aquí tiene un término muy interesante que es implícito. O sea, el cuidado de enfermería
aunque no esté prescrito en una orden médica, debe de ser implícito dentro de los propios cuidados de enfermería. Y aquí nos abrió la mente, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo que no sea que lo que está prescrito, lo que está normado? Entonces empieza como un tipo de rompimiento de qué estamos haciendo nosotros como disciplina de enfermería, ¿no? Y ahorita vamos a revisar por qué. El concepto que es más utilizado es el de Beatriz Kalish, que le comentaba del 2006. ¿Por qué? Diferentes circunstancias lo llevó al mejor modelo conceptual de cómo entender el cuidado periodo de enfermería. ¿Por qué? Porque llevó una metodología correcta y no nada más se quedó en la definición, sino en cómo tiene que ser entendido el cuidado periodo de enfermería desde una organización de salud. Ella, en su primer inicio, incluso ustedes busquen a esta autora, que es una profesora de una universidad de Pensilvania, inició con una investigación cualitativa en donde realizó 25 grupos focales con enfermeras auxiliares de 2 hospitales. Ahí se dio cuenta que se omitían 9 elementos del cuidado. En ese inicio, porque ya llevamos un montón de años en este fenómeno. Y 7 razones principales por la omisión del cuidado. Los elementos de omisión que refirieron los grupos focales es que estamos perdiendo el cuidado de deambulación. Por más sencillo que digan, pues la deambulación, no, pero ¿qué implica a la larga? ¿Qué implica en no ayudarlo? ¿Qué implica en no hacerle la deambulación en su momento? Pero cambios de posición que ustedes ya bien saben, retrasos o omisiones en la alimentación, no le llega la alimentación o no llega de acuerdo a lo que sus necesidades lo necesitan, entre otras cosas, ¿no? Educación al paciente, que es un talón de Aquiles, planificación del alta, apoyo emocional, higiene, incluso hasta el mismo aseo bucal, estamos omitiendo. Ahí les empiezo a preguntar, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nosotros dentro de nuestra práctica diaria, pues no le lavamos los dientes al paciente, pero por lo menos recordarle, ya se lavó los dientes, quiere lavarse los dientes? ¿Qué implica si no le lavo los dientes? Y ustedes lo saben. Y ahí vemos la neumonía, ¿no? Entre otras cosas. Documentación, que pues por ende, pues a lo mejor sí lo hacemos, pero no lo documentamos. Eso es un hecho. A veces nuestras notas de enfermería se vuelven muy técnicas, entre otras cosas. Y la vigilancia y admisión y egreso, ¿no? Pero pues como les decía, esto no es un hecho aislado, no es porque queramos, ¿no? Sino porque existen diferentes razones por las cuales nos hacen hacer que omitamos los cuidados de enfermería. Insuficiencia de personal, eso lo sabemos aquí y en China. No, nunca es suficiente el personal, pero ahorita lo vamos a ver en los resultados. En los institutos teníamos un índice enfermera paciente correcto. Entonces ahí no tendríamos que ver una razón, ¿no? Que la enfermera lo considere que no hay tanta personal es diferente, ¿no? Pero que exista un indicador suficiente es otra cosa, ¿no? Uso deficiente de los recursos del personal, falta de tiempo para realizar intervenciones de enfermería, trabajo en equipo deficiente, delegación ineficiente y hábitos de trabajo y prácticas rutinarias. Nos hemos acostumbrado tanto a nada más hacerlo mecánico y estamos olvidando la propia esencia, ¿no? Y la negación de la misión, no sé, cuando les hemos preguntado a las enfermeras, no, es que yo siempre hago todo, ¿no? ¿Qué es todo? Todo lo que está normado, todo lo que demanda el expediente clínico, ¿qué es todo? Entre otras cosas. Es así que, como les decía, nació, sí, bien un modelo aceptable, porque pues hoy en día hay otros tipos de modelos un poquito más robustos, pero nos presentó este modelo, claro, basado en el modelo de Abelis Donabedian, de la evaluación de la calidad de los servicios de salud, en donde nos posiciona 4 cosas importantes. Los antecedentes, ¿no? O sea, para llegar a la misión del cuidado que está aquí, tenemos que tener en cuenta la demanda del paciente, las expectativas del paciente. No es lo mismo un paciente que no demanda cuidados a un paciente que demanda cuidados. ¿A quién le damos los cuidados? Pues al paciente que demanda, ¿no? Pero ¿qué es qué pasa con aquel paciente que no demanda? ¿Por qué? Por X circunstancia, ¿no? A lo mejor falta de conocimiento, a lo mejor porque le da pena, pero eso nosotros lo tenemos que descubrir al final del día, ¿no? Otros factores que podrían estar afectando, pues, los recursos humanos, los recursos materiales y las relaciones entre disciplinas o de la misma disciplina y la comunicación. ¿Esto a qué nos lleva? A que hagamos un proceso de atención a enfermería desde la
desde el diagnóstico, la prevención, la intervención y la evaluación, pero hay procesos internos que están afectando nuestra propia práctica, ¿no? Desde las normas del equipo de trabajo, las prioridades de decisión que nosotros les comentaba en un inicio, o sea, nosotros tendemos a priorizar mucho, sobre todo en cuidados especializados y de mayor complejidad. ¿Qué hacemos primero ante un paciente? Lo más complejo, ¿no? Lo que más necesita tiempo, entre otras cosas, y otros hábitos, ¿no? Esto nos hace llevar a que tengamos cuidado perdido de enfermería y resultados no deseables en el paciente. Y ahí lo vemos. ¿Por qué se cayó el paciente? ¿Por qué tenemos úlceras por presión? ¿Por qué tenemos neumonías asociadas a la tensión, entre otras cosas? Aquí está presente. Entonces, el modelo sugiere que el cuidado no es un fallo individual, o sea, tampoco nos sentamos culpables, ¿no? O sea, es todo mi culpa, no. Esto es un problema sistémico. Lo tenemos que ver así, y como lo entendamos así, cuando lo entendamos así, vamos a dar soluciones sistémicas, porque muchas de las intervenciones siempre se basan en el propio personal, ¿no? Ustedes se han dado cuenta, no, pues es que omitió el cuidado, llevó a un evento adverso, un evento centinela, nos fijamos en el personal específicamente, pero tiene que tener un enfoque más sistémico. Hubo recursos, hubo comunicación, hubo liderazgo, entre otras cosas, y eso lo tendremos que ir revisando a detalle, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los instrumentos más utilizados que van a encontrar? Específicamente son como 4, pero les traigo aquí a la mesa 2 en específico, ¿no? El primero, que se desarrolló en Suiza y es más utilizado por ahí de los países nórdicos, es este instrumento que se llama VERK, por sus siglas en inglés, ahí se las dejo. Como les comentaba, es creado en Suiza por Schubert y colaboradores. Mide la frecuencia en que el cuidado de enfermería es racionado u omitido. Por lo regular, este tipo de instrumentos tienen una escala tipo Likert, ¿no? En los últimos 6 meses o en la última semana, qué tan frecuente has omitido cierto cuidado, ¿no? Y entonces, eso se traduce también en sesgos, ¿no? De cierta naturaleza de los instrumentos, tiene sesgos de memoria, sesgos de percepción, entre otras cosas que a lo mejor tendríamos que estar analizando cuáles son los mejores instrumentos de medición, ¿no? A lo mejor no nada más un instrumento autoadministrado, sino seguir a la enfermera, ¿no? Con una acción, con una evaluación que yo vaya siguiendo a la enfermera, qué tanto hace, qué tanto no hace, y evaluar un poquito más objetiva este cuidado, ¿no? Entonces, este cuestionario autoadministrado, que sí tiene un gran alfa de Cronbach, que es una métrica interesante para medir la consistencia interna, sobre todo cómo se están relacionando todos esos ítems que evalúa el instrumento y que si en realidad mide lo que tiene que medir el instrumento. Entonces, es un instrumento muy confiable. Desafortunadamente, pues nada más es utilizado en países nórdicos, y pues claro está, si nosotros lo queremos traspolar a la población mexicana, pues ustedes ya más o menos saben el proceso, lo tenemos que traducir, retraducir, confiabilizar, validar, entre otras cosas, ¿no? Pero esto maneja 5 dimensiones. Cuidado básico, lo menciona así, cuidado básico, son cuidados propiamente de la disciplina, como movilización, higiene, alimentación, entre otros, ¿no? Como les decía al inicio, váyanse como autoevaluando qué hago, ¿no? ¿Cómo, si lo movilizo, no lo movilizo, le lavo la boca, no le lavo la boca, platico con él, entre otras cosas, ¿no? Monitoreo y seguridad, evaluación de signos vitales, deambulación y movilización también entran aquí. Apoyo emocional y psicológico, ¿no? Escuchar preocupaciones y sentimientos. O sea, entendemos que a veces tenemos hasta 10 pacientes o más, no lo sé cuándo sea, pero eso pues nos limita, ¿no? Limita a que platiquemos con el paciente, a que veamos sus necesidades, que hagamos un buen diagnóstico de enfermería, entre otras cosas. Lo que también estamos evaluando aquí es la educación para la salud y el planeamiento, que si bien es bien normado, es lo que menos se hace. No sé por qué, pero es lo que les comentaba al inicio, hay que empezar a, no nada más decir a ver qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, sino empezar a cambiar nuestra práctica de enfermería. Y la coordinación del cuidado, no solamente documentar, sino colaborar con otros profesionales de salud. Hoy en día el que más utilizamos es y el que fue sujeto al proyecto de investigación, que es el MIS-CARE Survey, que fue creado en Estados Unidos por Kalish y colaboradores. Mide igual la frecuencia en la que el cuidado de enfermería es omitido, igual en una escala tipo Likert, de 1 a 5. Entre más se acerca al 5 es más omisión, más frecuencia en la omisión, entre otras cosas. También es autoadministrado, pero lo curioso y lo importante de aquí es que
el anterior nada más estaba hecho para profesionales, ¿no? Porque puede estar sesgado, sí, porque cuando uno le plasma un instrumento a un profesional en donde dice, ay, me están evaluando el cuidado, pues hacia dónde se tiende, ¿no? Pues se tiende hacia lo que sí mayormente hace. Pero entonces lo que tendríamos que hacer es, pues también obtener un binomio para analizar esa relación entre lo que me está diciendo el profesional de enfermería y lo que en realidad está recibiendo el paciente, ¿no? Entonces, para hacer un match y poder tener un análisis mucho más objetivo de lo que podríamos obtener de un profesional, porque a veces sí tendemos a sesgar, ¿no? Es lo mismo cuando hacen las evaluaciones o las auditorías y le avisan a la enfermera, pues ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer lo mejor de sí misma, ¿no? Así mismo en este tipo de instrumentos. Entonces, lo importante aquí es que existe para profesionales, está adaptado para pacientes adultos, claro, menores de 18 años, pero pues para aquellos adultos menores que no pueden constar un instrumento, también está adaptado para cuidadores, ¿no? Porque los cuidadores por lo regular están al día del cuidado de su paciente pediátrico y ellos pueden estar calificando de forma correcta cómo estamos omitiendo el cuidado dentro de la práctica. Este instrumento consta de dos apartados muy interesantes, que es la omisión del cuidado, con una alfa de cromas muy alta, ¿no? Muy confiable este instrumento, ya fue adaptado y validado en población mexicana, y tiene 4 dimensiones: cuidado básico, intervenciones individuales, educación y plan de alta, y evaluaciones continuas. Tengan en cuenta que cuidado básico son cuidados meramente independientes de enfermería, es decir, propios, nuestros. Intervenciones individuales tiene que ver, y educación plan alta tiene que ver con los cuidados interdependientes, es decir, con otras disciplinas. Y evaluaciones continuas tiene que ver con los cuidados meramente dependientes de otras disciplinas. Y ahorita vamos a ver qué implica eso, ¿no? ¿Qué encontramos dentro de la data? Porque al final del día, ¿qué es lo que menos esperamos que pase? Pues que no omitamos nuestro cuidado básico, ¿no? Que es meramente propio de la disciplina. El meramente independiente. Ahorita vamos a ver cómo están las mediciones de estos. Y también evaluar las razones de la omisión, porque pues como les decía, esto no es un hecho individual, sino es un hecho sistémico. Evalúa recursos humanos, recursos materiales y de la comunicación. Y ahorita vamos a ver un poquito de los instrumentos que tenemos. ¿Qué ha pasado en México? Como tenemos cerquita a Estados Unidos, yo creo que fue un boom en Estados Unidos. Y empezó esto de cuidado perdido a medirse con la doctora Moreno Monsiváis, que es la actual directora de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde ella hizo un estudio, bueno, hizo la adaptación del instrumento, lo validó y lo confiabilizó, y lo hizo en un estudio en un hospital universitario. Sí, entendemos un hospital universitario bien diferente a los diferentes servicios que tenemos hoy en día, ¿no? Eso dio un inicio de empezar a mirar cómo estamos omitiendo el cuidado dentro de los servicios. Es así que la maestra Rosa Zarates, que es la actual y la diseñadora conceptual y metodológica de este proyecto, lo hizo multicéntrico, ¿no? Claro que está, que si lo queríamos hacer a todo el nivel país, necesitamos muchos recursos, necesitamos incluir al ISSSTE, necesitamos incluir al IMSS, Pemex, todos los subsistemas que existen dentro del sistema de salud. Y lo hicimos en 13 instituciones de alta especialidad. Y ya les conté un poquito cuáles son. ¿Qué encontramos? Bueno, esto es parte del modelo que nosotros estructuramos a partir del modelo de Kalish, a partir del modelo de Donadonian. Como les decía, no es un hecho individual, sino es un hecho sistémico a nivel hospital, pero que depende de muchas cosas, ¿no? La omisión del cuidado que está aquí depende mucho de la estructura, y ustedes bien lo saben, ¿no? Depende del hospital, las características del hospital, número de camas, entre otras cosas, políticas, normas, X circunstancias. También depende mucho de la unidad o del servicio, ¿no? Tipo de unidad. No es lo mismo terapia intensiva que a lo mejor un servicio un poquito más, menos complicado, entre otras cosas. El diagnóstico del paciente es importante. El personal, edad, nivel de formación, antigüedad. O sea, todas estas características de la estructura van a impactar en el proceso, pero también impactan en la forma de cómo nosotros estamos percibiendo el entorno, que es una de las variables que nosotros medimos dentro del proyecto. Y ahorita vamos a ver algunos resultados interesantes. La estructura condiciona el proceso. ¿Qué perdemos? Intervenciones, o qué omitimos. Aquí están las 4 dimensiones que nos postulaba Kalish y los factores que pueden incurrir a que se lleve el cuidado perdido. Pero aquí Kalish nada más decía resultados al paciente. Pues no nada más es resultados al paciente,
resultados en los profesionales de enfermería y resultados en el hospital, ¿no? Por ejemplo, en personal de enfermería, ¿qué pasa si omito el cuidado? ¿Qué sería primero? ¿Que estoy insatisfecho y que omito el cuidado? ¿O que estoy omitiendo el cuidado y por eso me siento insatisfecho? O sea, hay que empezar a desglosar ese tipo de cosas, ¿no? Intención de irse, ¿no? Omito el cuidado, me siento insatisfecho y pues me voy del hospital, ¿no? No estoy a gusto, entre otras cosas. El síndrome del quemado, ustedes ya bien lo conocen. Los pacientes, pues ya saben, insatisfacción, eventos adversos, todo lo que implica en términos de salud del paciente y del hospital, ¿qué implica? ¿No? Implica eventos adversos, sí, implica días de estancia innecesarios también. ¿Y eso qué implica? Costos, ¿no? Nos volvemos un sistema ineficiente, donde estamos gastando cuando no debemos, entre otras cosas. Pero aquí ya viene un poquito lo interesante. Como les decía, no es para que exponerles lo que pasó en las instituciones de salud, que ya les conté cuáles eran, instituciones de alta especialidad, sino que empezamos a ver, reflexionar, qué estamos omitiendo. Y yo creo que es generalizado, porque si nos ponemos a evaluar en algún momento los hospitales del DISTE, vamos a encontrar lo mismo, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí se muestra un índice global y las 4 dimensiones que postula Kalish. La global, digamos en términos, digamos promedio porcentual, estamos perdiendo el 13%. Suena poquito, ¿no? Pero en realidad es bastante, ¿no? Estar perdiendo este promedio. Pero lo que nos llama más la atención es, ¿cuál de las dimensiones estamos perdiendo más? Cuidados básicos. La que perdemos menos, evaluaciones continuas. La puntuación global fue de 3.65, los cuidados básicos más omitidos y los de menor omisión es esto, ¿no? Los cuidados mayormente omitidos, deambulación, verificación de la dieta, cambios de posición, visitas interdisciplinarias, apoyo al baño y educación en plan de vida. Pero aquí les pongo un signo de interrogación. ¿Por qué estamos perdiendo más lo básico que lo que son lo meramente independiente de nuestra disciplina y estamos no perdiendo las evaluaciones continuas que tienen que ver más con depender de otra disciplina? ¿Me están a entender? ¿Por qué? Pues, si ustedes se dan cuenta, esto de evaluaciones continuas es lo que más está normado, lo que más tenemos que colocar en el expediente, ¿no? Desde la revisión del balance de los líquidos, desde el tomar una glucosa, desde X, es lo que está en el expediente, es lo que demandan, ¿no? Es lo que menos omitimos. ¿Por qué estamos omitiendo lo que nos compete como disciplina? Es una pregunta de autorreflexión que se tiene que hacer cada uno de nosotros. Que sí es importante lo normado, sí, por eso está ahí, ¿no? Pero ¿por qué no normamos nuestro propio cuidado? Es una pregunta que se tiene que hacer. Lo tenemos que normar para que se haga y volvernos como más hacia muy normativo, lo tienes que hacer forzosamente, etcétera. Ahí lo dejo al tema de discusión, ¿no? Ay Dios, no sé por qué no se ve, pero bueno, no sé por qué no se ve, pero aquí les mostraba también, identificamos aquellos factores propios del personal que están afectando la misión. Sin embargo, pues existe mucha heterogeneidad dentro de estos factores dentro de la literatura. Por ejemplo, nosotros encontramos dentro de los profesionales de enfermería que a mayor edad del profesional de enfermería más omite. ¿A qué se debe? Ahí están ustedes para indagar, hacer estudios cualitativos o mixtos para definir por qué las enfermeras con mayor edad tienden a omitir el cuidado. Pero hay otros estudios que te dicen lo contrario. Las enfermeras menos añosas, digamos así, tienden a omitir el cuidado. Pero aquí en este escenario es eso, ¿no? Y las mujeres, las enfermeras tienden a omitir más el cuidado que los hombres. ¿Por qué? ¿Qué les motiva? O sea, todas esas cosas que nos surgieron nosotros en algún momento, ustedes las tienen que ir investigando de por qué nos estamos traduciendo esto, ¿no? Incluso ya salieron algunos estudios que tendremos más a dar diagnósticos más precisos en mujeres que en hombres. O sea, hay cosas ahí metidas en términos de género, no lo sé, tendríamos que revisar esta parte, ¿no? También descubrimos que
el cuidado perdido aumenta en el turno nocturno, y puede ser una cadena, como ustedes lo han visto. Si se omite en la mañana, se va a omitir en la tarde, y va una cadenita hasta desencadenar en la noche algo mucho más fuerte, y ustedes lo han visto dentro del servicio de salud, donde caen malos eventos adversos a veces, pero eso es una cadena. O sea, no es por culpa de la noche, sino es una cadena importante que se va siguiendo en cada uno de los servicios. Pero también muy interesante que el cuidado omitido disminuye en personal satisfecho. Y entonces lo que les comentaba hace rato, o sea, hay que tenerlos satisfechos para que no omitan el cuidado. Pero la complejidad de la satisfacción, porque hay que empezar a revisar qué es satisfacción para cada uno, entre otras cosas, ¿no? Y lo más importante, que era una de las variables más fuertes, es entornos laborales favorables. Y ahorita lo vamos a ver muy curiosamente en este aspecto. Entonces, al momento de que nosotros empezamos a ver que el entorno laboral era una métrica importante para que el personal de enfermería no omitiera el cuidado, dijimos, vamos a ver. Entonces, también evaluamos con un instrumento también muy confiable, se llama ambiente de la práctica de enfermería, y mide 5 componentes: participación profesional, o sea, qué tanto la organización permite que participen los profesionales de enfermería, y ellos lo califican, ¿no? Cómo ellos consideran la calidad del cuidado dentro de su institución, liderazgo, recursos adecuados y relaciones interdisciplinarias. Si nos vamos al global, de 0 a 100, estamos en 57. Nos consideramos que tenemos entornos laborales medios, digamos así, ni tan favorables ni tan desfavorables. Pero lo curioso es liderazgo, ¿no? Que es también un talón de Aquiles, y que tiene que ser una inversión muy importante en enfermería, el liderazgo. Pero los recursos adecuados también, o sea, también necesitamos una inversión muy importante. Pero, déjenme. Pero lo interesante aquí es, cruzamos, sobre todo para los tomadores de decisión, bueno, no, para todos, ¿no? Desde operativos hasta jefes, coordinadores, subdirectores de enfermería. Tengan en cuenta esto, ¿no? Este es el índice de cuidado perdido por tipo de ambiente laboral. No adecuado, medio y adecuado, digamos. Vean lo importante. Personal de enfermería que estaba posicionado en un ambiente laboral inadecuado, perdía hasta 19% de cuidado perdido. Conforme tienes mejor ambiente laboral, los índices de omisión reducen. Es un indicativo aquí en Chile, es que si queremos hacer cambios estructurales o sistémicos, hay que apostarle sí o sí a tener ambientes laborales adecuados. Claro, están otros factores como la dotación de personal, pero a veces eso no se puede modificar a corto tiempo, ¿no? El ambiente laboral sí. Por eso es importante traer este tipo de temas, porque dicen, a ver, ¿cuál es mi ambiente? ¿Cómo lo puedo mejorar? Los tomadores de decisión, los operativos, ¿cómo mejoro mi entorno laboral dentro de mi práctica? Porque eso va a ayudar a que reduzcamos la omisión del cuidado. Y esto se ve reflejado en las 3 importantes divisiones, necesidades individuales, plan de alta, pero el que se ve más con cambios muy interesantes es esto. Acá son 10 puntos menos, ¿no? Baja 10 puntos porcentuales entre tipo de ambiente inadecuado y el adecuado, son 10 puntos de diferencia. Aquí son 11, pero perdemos el 21. Imagínense, las personas que están en ambientes desfavorables pierden hasta un 21% de cuidado, y cuando están en entornos favorables reduce 11 puntos porcentuales, entonces estamos omitiendo menos. Y eso es estadísticamente significativo, ¿no? De 510 enfermeras que situamos en ese tipo de estudio. Y aquí no hay diferencia, ¿no? Porque no se omite. Eso es lo que menos se omite. Ahora, empezamos a preguntarnos, ¿y los supervisores de qué gozan? ¿No? Esto fue un estudio de un alumno de maestría, en donde hizo un estudio mixto. Claro, pues era un hospital, poquitos supervisores, ¿no? Pero aquí la perspectiva cambia. ¿Por qué será? Pues porque ellos están más centrados en las evaluaciones, qué hacen mal, qué no hace, entre otras cosas, y ponen disyuntiva, pues lo que en realidad sí se está perdiendo dentro de los servicios. Pero lo más interesante es que les da, bueno, claro,
son niveles altos en comparación con los propios profesionales, porque si ustedes se dan cuenta entre el 15, 13, entre otras cosas. Aquí ya hasta se duplicó, triplicó la forma como los supervisores están viendo la omisión del cuidado. Pero lo interesante es que ellos evaluaron lo que más se omite es planificación y evaluaciones continuas. ¿Por qué será? Pues ellos tienen una visión hacia la evaluación, hacia lo normado, a lo que tiene que estar en el expediente, y están dejando de lado esto también. O sea, se revirtió, se dan cuenta, ¿no? O sea, es un fenómeno muy interesante que tendríamos que estar revisando a fondo, pero ahora hay que buscarlo desde la perspectiva de las subdirectoras de enfermería. Y no nada más desde las subdirectoras de enfermería, hay que verlo desde la perspectiva de los tomadores de decisión que están ahí representándonos, para ver cómo ellos están reflejando el cuidado perdido de enfermería a nivel del sistema, ¿no? Ahora, ya para ir finalizando, ¿qué recomendaciones tenemos que tener para poder reducir la omisión del cuidado? Son bastantes, ¿no? Pero lo curioso aquí es que transversal, relación integradora. Están haciendo estudios transversales, sí, es importante para conocer la magnitud del fenómeno, pero hay que empezarlo a traducir a estudios cuasi experimentales de intervención, de evaluación de impacto, entre otras cosas que tendremos que estar revisando, ¿no? Por ejemplo, este estudio del 2022 nos dice, hay que enfocarnos en la dotación del personal, pero no en cuánto estemos dando, porque ya se ha documentado que independientemente si tienes un índice de enfermera adecuado o inadecuado, tienes los mismos índices de omisión. Lo que nos dice aquí es que tenemos que hacer una buena dotación de personal, no, a ver, de la cama de la 1 a las 6, de las 7 tal, no, aquí nos dice variación de acuerdo a las necesidades. Hay instrumentos, ¿no?, para dotar al personal de forma adecuada, de acuerdo a las necesidades de salud del paciente, de acuerdo a las aptitudes de la enfermera, entre otras cosas. ¿Hay que transformar esto? Sí. Porque no vamos a ver cambios de que, ay, dame 10 enfermeras, y eso no te va a asegurar que no omitas o si omitas el cuidado, ¿no? Lo que tenemos que hacer es dotar al personal de forma precisa, de acuerdo a las necesidades del paciente. Y lo que nos compete, yo creo que es tema de todo el sistema de salud, es que tenemos una guía de dotación del personal del 2000, ¿no? Ya tenemos que actualizarla. Tenemos que tener nuevos indicadores de horas enfermeras pacientes para poder justificar por qué el aumento de enfermeras, porque uno llega y dice, no, pues necesito 2, 3 enfermeras más, justifícalo, ¿no? Hay que hacer estudios de tiempos y movimientos, cosas de esa naturaleza para poder trazar indicadores. Otro, en Corea, nos dice, la perspectiva de la dotación del personal tiene que ver mucho con el liderazgo y la cultura organizacional, que también les decía, el liderazgo es importante. En una revisión integradora nos dice, hay que potenciar la comunicación entre profesionales, porque un talón de Aquiles dentro de los factores muy importantes de la omisión del cuidado es no los recursos humanos, no los recursos materiales, sino la comunicación. Y no nada más la comunicación, porque siempre decimos, no, es que a veces no me comunico con el médico, con la nutrióloga, etc. No, a veces la propia comunicación entre enfermera, dependiendo, es donde más se omite el cuidado, ¿no? Porque a veces no se da la información precisa. Y entre diferentes grupos profesionales. Otro estudio en la India dice, hay que utilizar diferentes formas de gestionar el recurso humano. Mucho de lo que pasa aquí, ustedes lo han visto, es que llega un nuevo profesional de enfermería y ahí está tu servicio y hazle como quieras. No, a ver, tenemos que tener, ¿no?, un reclutamiento, una selección y sobre todo un desarrollo específico para que la enfermera se inserte de forma correcta en el servicio. Y no nada más es una dotación, una forma de gestionar de recursos humanos, porque por lo regular es muy burocrático. Ustedes lo han visto, cuando se inserta una enfermera es muy burocrático, de acuerdo a la norma, de acuerdo a esto, de acuerdo a... Okay, está bien, pero también tenemos que ver un estilo de gestionar los recursos humanos en calidad de vida laboral, preocuparnos por las personas, preocuparnos por el profesional, qué le aqueja. Entendemos que tenemos muchas circunstancias como la precariedad laboral, nos pagan menos, no nos quieren pagar porque soy maestro, soy doctor, entre otras cosas, que eso ya es otro tema, pero está incluido aquí. Y la alta participación, tenemos que gestionar recursos humanos con modelos de alta participación, que es parte del entorno laboral que les mostré hace rato. O sea, no nada más es insertarlos, desarrollarlos, sino que se vean comprometidos con la institución con alta participación dentro de los servicios de salud. Adiós.
Otras recomendaciones, ya para ir cerrando, por ejemplo, el estudio de la maestra Zárate, no solo es medir sistemáticamente la atención perdida, que sí es importante, por eso en algún momento, platicando con su coordinadora de enfermería, decimos, o sea, hay que medirlo en todas partes, no porque queremos evidenciar qué no hacemos, sino porque en realidad queremos ver qué no hacemos, por qué no lo hacemos, y empezar a trazar estrategias viables, plausibles, y que tengan en realidad un impacto importante dentro de los servicios de salud y dependiendo también cada uno de los servicios, ¿no? Y sobre todo fomentar condiciones necesarias para crear entornos de trabajo. Hay muchas metodologías, sí. Si en algún momento ustedes deciden, a ver, en mi servicio quiero mejorar mi entorno laboral, ¿qué debo de hacer? Y hay mucha información al respecto. Una revisión sistemática sugiere, hay que hacer estudios de intervención. Ya no hay que quedarnos en estudios transversales. Ya hay que apostarle, o sea, ya hay mucha evidencia científica de decir, a ver, esta intervención funcionó. Claro, la tenemos que adaptar a nuestro contexto, hacer estudios piloto, entre otras cosas, para que veamos la viabilidad de esto, ¿no? Y intervenciones dirigidas a algunos factores modificables. ¿Qué es modificable esto? O sea, no le vas a modificar la edad, no le vas a modificar el sexo, entre otras cosas. Hay que hacerlo modificable y lo que en realidad pueda contribuir a la misión. Eso es muy importante. Para también empezar a hacer el semillero de este tipo de temas, hay que enseñarlo. Nosotros cuando estamos ahí en la facultad, que doy la asignatura de gerencia, siempre les hago leer 1 o 2 artículos y que se evalúen en su trayectoria académica qué han omitido y qué no han omitido. Y ahí se dan cuenta, o sea, lo mismo que sucede en los profesionales está arrastrando, permeando en lo que están haciendo los nuevos profesionales de enfermería. Es una cuestión de hábito, es una cuestión de cultura que se va yendo de generación en generación. Se lo estamos pegando porque pues al final del día ustedes profesionales de enfermería pues son lo que ve el alumno de lo que haces y sigue el mismo modelo, ¿no? Ella hizo esto, priorizó, muy bonito, y empieza a arrastrar que la omisión, por más que los formamos, que la esencia de enfermería, entre otras cosas, pues aquí se vienen y no digo que se malen, pero viven en el mismo hábito que ustedes van siguiendo y por eso se va 20 años con este mismo tema y no hacemos ni no trascendemos, ¿no? Revisión sistemática, muy interesante, definió que sí tiene impacto, ¿no? Tenemos el omitir el cuidado nos representa caídas, lesiones por presión, infecciones, errores de medicación, sobre todo errores de medicación que están muy relacionados, ustedes lo han visto en la comunicación, entre otras cosas. Impacto, mortalidad, reingreso, días de estancia hospitalaria, complicaciones dentro y fuera del hospital, y el impacto institucional, costos innecesarios debido a días de estancia innecesarios, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuáles son las nuevas visiones? Si bien este modelo que nosotros planteamos en el 2019, que ya ha sido planteado desde el 2006, necesita reestructurarse, ¿no? ¿Lo veían a nivel institucional? Sí. Hay que empezar a ver otro panorama en el sentido, ya ustedes lo han visto, o sea, no nada más es dar cuidados, sino cuidados centrados en el paciente. Es lo que más suena hoy en día, ¿no? Cuidados centrados en el paciente, que las necesidades específicas, que el paciente pueda tomar un rol activo dentro de su propio cuidado, cuidado dentro del servicio de salud. Entonces, lo que nos dimos cuenta, y está muy reportado, es que hoy en día existe un predominio del modelo especializado en la práctica. Y está bien, o sea, no decimos que está mal, nos estamos especializando, 1, 2, 3 especialistas, etc. ¿Pero qué hace esto? Esto está contribuyendo a que subestimemos nuestros propios cuidados físicos, psicosociales y de relación. No, yo no digo que no esté mal especializarnos, sí está bien, pero eso está tendiendo a que estemos olvidando lo propio de enfermería, ¿no? Y existen modelos muy interesantes como el modelo de cuidados esenciales de enfermería, centrado en la persona, ¿se dan cuenta? Que tiene muchos factores, ya lo veo un poquito más al sistema, que están afectando la integración del cuidado y por ende están afectando la relación entre el enfermero y el paciente. Hemos apostado a realizar modelos más específicos, más sistémicos para comprender la complejidad de cómo está relacionado el cuidado perdido. O sea, no es un hecho aislado como les decíamos, ¿no?
O sea, viene desde las propias necesidades de la población. Viene desde la rectoría. Estamos nosotros como disciplina, estamos haciendo una buena rectoría, estamos haciendo estudios, estamos estableciendo prioridades, estamos haciendo normas. ¿Pero por qué? Pues porque no hay tanta data o investigación robusta que los tomadores de decisión en términos de enfermería estén apostando a decir, a ver, si es un problema, lo tengo que normar, y por ende a lo mejor bajarlo como una métrica de un indicador importante propio de enfermería, imagínense, ¿no? Pero desde aquí, generación de recursos, financiamiento, esto va a impactar, claro, en la atención, características de los que ya vimos, pero aquí las expectativas del paciente son importantes, eso nunca lo habíamos visto, ¿no? O sea, no nada más es que llegue el paciente y diga, no, pues aquí estoy, ¿cuáles son mis cuidados? Sino, a ver, ¿por qué este cuidado? Comprometerlo, que tome decisiones junto con ustedes, entre otras cosas, porque con ello, con las expectativas del paciente, a nivel sistémico y con las características del recurso humano, está el proceso, que es lo que veíamos centrado en la persona. Esto que nos va a ayudar a tener buenos resultados y por ende, en algún momento, tener servicios de alta calidad en enfermería. ¿Le apostamos? Sí. ¿Estamos elaborando nuevos marcos? Sí. ¿No? Porque el anterior proyecto pues, nos dejó ver que esto es mucho más complejo, ¿no? O sea, no es cuestión individual. Y ya para terminar, ¿qué hace falta? Primero, reconocer nosotros como enfermeros, enfermeras, que existe un predominio del modelo especializado en la práctica de enfermería. Siempre tendemos a dar el cuidado más especializado, y está bien, pero hay otros modelos importantes. Reconocer que subestimamos, o sea, por eso es importante estar aquí, y nosotros nos da mucho gusto hablar de este tipo de tema para que sepamos que estamos subestimando nuestros propios cuidados. Alguien nos lo tenía que decir, ¿no? Porque siempre vivimos en una práctica que es muy rutinaria y no lo vemos, o sea, me sigo, es rutina, y siempre voy con lo mismo hasta que cae un error, entre otras cosas. Reconocer que debemos dirigir los cuidados esenciales desde nuestra propia disciplina, eso es muy, muy importante. O sea, agarrarnos de nuestra disciplina. Tenemos un propio, somos disciplina, tenemos un área de conocimiento, tenemos un método en específico, podemos dar cuidados independientemente de otras disciplinas que están contribuyendo a mejorar la salud de las personas, ¿no? Siempre y cuando pues, también el paciente contribuya, ¿no? en la toma de decisiones para su cuidado. El segundo paso es medir la omisión del cuidado de enfermería en todos los niveles y subsistemas. Como les decía, 12 instituciones o 13 no representan el todo en México, ¿no? Hay que hacer estudios en el ISSSTE, en el IMSS, como les comentaba, en todos los subsistemas, para que demos un escenario real. Esto nos va a permitir decir que es un problema sistémico, un problema nacional que necesita ser atendido. Si nada más son 12 instituciones, no vamos a llegar mucho con los tomadores de decisión. Diseñar estudios que evalúen la asociación entre la omisión y los resultados, que es una cosa muy interesante que no se ha hecho. Es decir, sí, estamos diciendo se omite, ¿no? Pero pues hay que también definir si se omite, ¿qué pasa? A corto y a largo, y eso nos va a dar mucho más poder de decir, a ver, si yo omito esto y da un resultado esto, pues entonces tengo que echarle la mano para decir, ya no lo tengo que omitir, ¿no? Porque pero como la enfermera o enfermero no lo sabe qué impacto tiene en el paciente, pues a lo mejor también tiende a omitirlo, ¿no? Porque dice, no le pasa nada, ¿no? Prefiero aspirarlo, que sí es importante, pero no le hago la buca, ¿no? Que implica ese tipo de cosas. Diseñar estudios que evalúen la sociedad, eso ya, y diseñar intervenciones y evaluar el impacto de la práctica de enfermería y la salud de los pacientes, como se los vengo diciendo. Y sobre todo, al último, tenemos que llegar a normar los cuidados esenciales de enfermería a fin de ser evaluados y considerarse como una métrica en la calidad del cuidado de enfermería. Yo sé que dices, ay, me vienes a evaluar otra vez, otro indicador más, porque pues así yo en algún momento estuve como operativo, ¿no? Me venían a medir, me evaluar y pues, hasta uno te dice, pues, ¿por qué tanto? Aquí está, ¿no? O sea, no es porque te quiera molestar, sino porque tiene un interés mucho más profundo estarte evaluando para que se puedan mejorar las cosas dentro de los servicios de salud. Y con eso podemos avanzar no solo
hacia la calidad del cuidado, porque eso es importante, pero sí es una calidad, hacia una calidad segura, oportuna y equitativa. Hay que hacer también estudios de equidad, entre otras cosas, porque también ha resultado que a veces tendemos a dar cuidados a aquel paciente que sabe y al que no sabe no le damos cuidados. O sea, hay muchas circunstancias que nos hace pensar que tenemos que seguir investigando para poder definir qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y poder mejorar el cuidado de enfermería. Entonces, eso sería todo. Espero que esta presentación no les haga ver lo que no hacemos, sino que les haga ver qué tenemos que hacer para no omitirlo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. ¿Alguna pregunta o comentario para el profesor? Permítame, maestra Lorena. Excelente ponencia. Quiero agradecerle a la maestra Berenice mi participación, porque además fue muy adecuada y aceptada, por eso ando por aquí. Quisiera mencionar algunas líneas de investigación que estoy llevando a cabo. Me presento, yo soy la maestra Lorena, la encargada de la ludoteca hospitalaria, y la cual he tenido el gran privilegio de que cursen, roten el personal tan valioso de este hospital. Quisiera comentarles dos estudios que traigo de investigación, precisamente muy apegado, maestro, a lo que usted mencionó. Uno de ellos es los cuidados centrados en el paciente pediátrico desde la perspectiva de la ludoteca hospitalaria y la pedagogía hospitalaria para un buen abordaje e intervención con enfermería, porque somos dos profesionales que en este momento estamos al cuidado, al abordaje y a la intervención del paciente pediátrico. Otro trabajo de investigación es la evaluación del quehacer interdisciplinario entre los profesionales de la pedagogía hospitalaria y enfermería para un mejor cuidado del paciente pediátrico. Quiero compartirles que en este momento tengo la gran experiencia, por instrucción de la dirección médica, llevar a cabo publicaciones que nos involucren a todos y a cada uno de los personajes que intervenimos con el paciente pediátrico. Entonces, lo que usted acaba de mencionar es sumamente valioso, porque siempre estamos evaluando lo bien que hacemos, pero no lo que omitimos. Que a mí me ha quedado claro que en esas guías operativas, porque ahorita estoy a cargo de un curso a nivel nacional de envejecimiento, pero con módulos gerontológicos, y es muy interesante que acompañemos al personal de salud en todos los protocolos de investigación. ¿Cómo hacerlos? Usted dio una muestra clara de investigaciones nacionales e internacionales, y ahorita estoy encomendada para eso, para llevar a cabo desde mi quehacer, junto con todo este